Shalom, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a esta maravillosa tertulia internacional con Apostelo Jerez. Los había votado por causa de otros eventos que estamos teniendo en línea también, con Sábado de Testimonios, un espacio maravilloso. Si usted quiere puede participar de ese evento, pues suscríbase a nuestro canal también y haga su comentario. Miren, hoy vamos a hablar acerca de un tema que me han pedido algunos seguidores acerca del fenómeno Rabacucu y el fenómeno de Cristian Casablanca en la entrevista o más bien el debate que se hiciera en Foque Radio Show, un espacio dirigido por Santiago Matías, el influencer, y cabe destacar que vamos a comenzar primeramente con el debate de Cristian Casablanca y Marcos Yaroides, el cantante, intérprete de Todo se lo debo a él. Cristian Casablanca, el hombre de los números. Miren, estuve analizando desde mi perspectiva teológica el nivel, el resultado, y cabe destacar que es importante. Primero felicito a Santiago Matías por llevar a estos dos exponentes, estos dos expositores, a esta contienda de ideales, tanto ideales teológicos, por un lado Marcos Yaroides representando la fe cristiana, Cristian Casablanca por otro lado representando lo que es la astrología, el agnosticismo, que fue lo que se exhibió allí claramente. Muchas personas pudieran haber quedado confusas, nuevos convertidos o personas que quizás no tengan ningún conocimiento bíblico o ningún criterio de lectura de las religiones orientales, religiones modernas. Y es que se dejó ver claramente que Cristian Casablanca tiene un fundamento agnóstico, un fundamento de astrología, que fue lo que estuvo exhibiendo durante su exposición. Cuando le preguntaron, Cristian Casablanca, ¿tú crees en Dios? Estuvo evadiendo, redundando, haciendo un compendio de argumentos y de principios alusivos a que fue criado en la Iglesia Católica, que sus padres le inculcaron, pero en esencia, al final, él dice que no cree en ese Dios que nosotros creemos. Pero también que dejó claro ver Cristian Casablanca que no cree en la Biblia, que él no cree en ese libro de la historia de un pueblo llamado Israel. Y así mismo se expresan los agnósticos. ¿Qué son los agnósticos? Los agnósticos son personas que requieren de una demostración. Prácticamente ellos van más inclinados a la ciencia y ellos requieren de una demostración literal acerca de lo que usted plantea. Y si usted no puede mostrarlo literalmente, entonces ellos dan por nulo su argumento o su posición. Dan por inexistente, inconsistente, inadmisible lo que usted plantea. Entonces, el agnosticismo, al igual que los gnósticos, siempre han tenido este tipo de posición. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de este siglo, murió hace como 2 años, de 72 años, un científico, el hombre de la teoría del todo. Hay una película titulada La teoría del todo, basada en la posición de este científico británico, Stephen Hawking, que hizo grandes aportes científicos a los británicos y a Estados Unidos. Hay un programa de él también en Nat Geo y en National Geographic y en History, History 2, ustedes pueden allí ver y conocer más de la vida de este célebre autor de la teoría del todo. En la película La teoría del todo se le pregunta en una conferencia a Stephen Hawking que si creía en Dios, y la respuesta de él fue parecida a la de Cristian Casablanca: mientras está vivo aún hay esperanza. No tanto así, pero lo que Cristian Casablanca le dijo a Marcos Yaroides entre dimes y diretes fue sencillamente: yo no creo en ese Dios que ustedes creen. Y qué bueno que él se expresase de esa forma, porque así tanta gente que lo sigue, que se considera ser católico, apostólico, romano, cristiano, jugadores de número, etcétera, víctimas de los juegos de azar, continúan siguiendo a este individuo que no cree en Dios, sino en las prácticas ocultistas.
Él lo disfrazó de esta forma, de que él no cree en Dios, en ese Dios que nosotros creemos, sino que él, para dejarle a sus seguidores, que él cree en el razonamiento. Y cuando se cree en el razonamiento, bueno, pues se está exigiendo una demostración de lo que yo profeso, que es contrario totalmente a la fe, según Hebreos capítulo 11, que fue lo que estuvo planteando Marcos Yaroide, apoyado en las escrituras, defendiendo que la fe es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Hebreos 11.1, que es el museo de los héroes de la fe de la Biblia. Y allí nunca la ciencia se va a poner de acuerdo con la fe. Nunca se va a poner de acuerdo, es contraproducente y es de loco tratar de que la ciencia y la fe se pongan de acuerdo, ya que la ciencia exige demostración, mientras que la fe exige que usted crea con el corazón. Y es allí donde chocaron Marcos Yaroides y el numerólogo, astrólogo, sí, porque él es practicante de la astrología. Él allí estuvo dando una cátedra de astrología, de la alineación planetaria, pero como sabemos que lo que hemos leído, libros como El Kybalión, que hemos analizado libros como Isis sin velo, que hemos estudiado la religión del hinduismo, el budismo, que hemos estudiado religiones orientales, como maestro bíblico, como apóstol de este tiempo, tengo ese compromiso de estar al tanto de esos escritos. ¿Y qué pude percibir? Que Cristian Casablanca es simplemente un agnóstico, un practicante de esas religiones orientales y de la metafísica, un acérrimo practicante de la metafísica. Eso es Cristian Casablanca, y por eso pues no se llegó a ningún acuerdo en este debate que estuvo el pastor Marcos Yaroides y Cristian Casablanca. De manera que queda evidenciado para los cristianos de esta época de República Dominicana, de que tenemos un gran compromiso, de que no solamente los cristianos evangélicos o cristianos de cualquier u otra denominación debemos estar preparados para presentar defensa de la fe, como dice la carta, la epístola de Judas, no Judas Iscariote, ya que ese se suicidó, sino Judas, el que escribió la carta que está ahí en el Nuevo Testamento, cerca de Apocalipsis. Y él dice que debemos estar aguerridos, debemos estar documentados para presentar defensa cuando alguien demande razón acerca de nuestra fe y defender con toda nuestras entrañas la fe. Y queda evidenciado que el pastor Marcos Yaroide hizo lo mejor que pudo para defender su posición como cristiano, pero sí se requería un poquito más de alusión y de impacto. Yo, por ejemplo, lo que estudiamos, demandamos un poquito más de que se desmantelara cuál era la convicción real de Cristian Casablanca, pero eso lo conoce una persona que estudie un poco más aparte de la Biblia, porque esos conocimientos hay que estudiarlos, son extrabíblicos, no lo dicen los 66 libros de la Biblia. Y cuando uno se encuentra con un gnóstico, con un agnóstico, con un budista, un hinduista, que no es lo mismo, con un seguidor del Islam, vamos a encontrar un sinnúmero de argumentos que van a tratar de desplazar la creencia cristiana, la fe en Jesucristo, que es lo que nosotros promovemos. Como dijera el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso yo insto como maestro, como apóstol de estos tiempos, que debemos inculcar a nuestros jóvenes a estudiar, a escudriñar libros, a incentivar la lectura, a que no se queden solamente los 66 libros, porque hay un sinnúmero de prácticas ocultistas que se están mezclando y que son vendidas con apariencia de piedad, y que la gente lo asume como bueno, que es lo que está pasando en la generación de hoy en día.
Por eso tenemos tantos influencers que motivan a través de Instagram, a través de YouTube, a que usted despliegue esa energía, a que usted se ponga en contacto con su yo, a que usted se ponga en contacto con su ser, con la fuerza, con la energía de la madre. Y todo eso no es más que metafísica, creencias en el Kybalión, filosofía hermética, un sinnúmero de filosofías ocultistas y que vienen desde Oriente y desde la India, como el yoga, entre otras, para que la persona despliegue lo que es su mantra, su tantra, a través de repeticiones, etcétera. Es posible que muchos no entiendan lo que yo estoy hablando, pero hay mucha gente también, hay un grupo, un remanente que ha estudiado, está estudiando para presentar defensa del evangelio de este y otros temas. Lo que estoy hablando es simplemente que enhorabuena, Marco Yaroide hizo lo que pudo. Cristian Casablanca planteó simplemente su posición como agnóstico, como una persona que no cree en el Dios de la Biblia, no cree en la Biblia, la tiene como un libro histórico y la tiene como un libro más, y que para él simplemente lo que sí tiene sentido es la razón, lo que usted pueda demostrar, y eso ahí es un poquito complicado, Cristian Casablanca, porque Dios, según el libro de Job, Él no da razones de sus hechos ni de sus ejecuciones. Simplemente Él es soberano. Él hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. Y por eso es que es imposible conocer a Dios con el raciocinio. Por eso Pablo dijo que para conocer la persona de Cristo debemos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Es decir, que lo que yo entiendo ya cuando vengo a Cristo, tengo que tenerlo por basura, tengo que tenerlo por estiércol, para entonces comenzar a aprender desaprendiendo. En el reino de los cielos se aprende desaprendiendo. Por eso Jesucristo dijo: te alabo, Padre bueno, Padre santo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso está en Juan capítulo 17. Te alabo porque escondiste estas cosas, imagínense. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios que ya que a Dios no le agradó salvar a la humanidad a través de los sabios, sino que eligió a hombres comunes, a lo vil y menospreciado de este mundo, para avergonzar a los sabios, a los que se creen que lo saben todo. Y por eso allí radica el poder del evangelio, en la simpleza, en las cosas simples. Por eso fue que Dios, Jesucristo, se metió a todos los sabios en un bolsillo, a los astrólogos, a los adivinos, a los sátrapas, a los fariseos, a los saduceos. Se los metió a todos en un bolsillo, sencillamente. ¿Saben por qué? Porque Cristo trajo un evangelio, un mensaje simple, para hombres simples, para que impacten el mundo. Por eso los primeros seguidores de Cristo fueron pescadores, fueron hombres comunes, contadores, agricultores, prostitutas, personas comunes y corrientes, capaces de asimilar un mensaje simple, pero impactante a la vez, que está cambiando el mundo. Y ese es el poder del evangelio. Mientras que todos los que se vayan como Cristian Casablanca tratando de entender a Dios por la razón, terminarán con espíritu de estupor, terminarán entenebrecidos, terminarán ennegrecidos, su entendimiento seguirá nublado. Y esa es la razón por la que yo hago este video, para que usted, si quiere conocer a Dios, olvídese de las complejidades de la vida y acepte a Cristo por la fe, acepte a Jesucristo por la fe. Mientras que, enhorabuena, gloria a Dios, terminé con esa parte. Vamos ahora con el efecto Rabacucu. El efecto Rabacucu es un movimiento que ha venido tomando auge en estos días en las redes sociales a través de dos jóvenes que han sido los portavoces principales en las redes sociales en esta época, como Felipe y Soporte, que son dos evangelistas que se han propuesto llevar el mensaje de la palabra de Dios conforme a la capacidad de su entendimiento, conforme a la doctrina que ellos entienden y que ellos han recibido. ¿De dónde vienen los Rabacucu? Los Rabacucu es un movimiento que viene de Jaina, de San Pedro de Macorís. Es un grupo de personas que le encantan orar muchísimo en los montes, vigilias, ayunos excesivos, etcétera, etcétera. Y han alcanzado cierto grado espiritual, cierto nivel de espiritualidad. Y
pero hay un detalle y es la forma de doctrina limitada a través del conocimiento que han tenido y que de generación en generación le ha sido traspasado a ellos a través de las personas que le inculcaron esa forma de doctrina, mejor conocida como RT. Pero los RT, ellos van más allá de los RT, porque los RT en República Dominicana es un movimiento que se conoce mejor como Rajatabla. Esa sigla RT, Rajatabla, que son los cristianos radicales, un movimiento radical, mayormente en la Iglesia Pentecostal Dominicana, entre otras iglesias, otras denominaciones, donde las mujeres visten hasta aquí, los hombres también, que es el modelo que ellos muestran. Es un modelo pues muy anticuado, es un modelo pues muy conservador, parecido al de los Amis, que es una denominación religiosa cristiana que existe en Estados Unidos, donde ellos tienen su propia comunidad, su propia aldea, no usan teléfono, no usan televisión, tienen su propia escuela, las mujeres estudian hasta cierto grado y es un movimiento que es extremista, promueve un evangelio extremista, donde ellos tienen su comunidad aparte. Lo mismo está pasando con el fenómeno Rabacucu. Usted puede investigar acerca de los Amis en YouTube, acerca de los Amis. Usted va a descubrir que los hombres visten de negro, se dejan la barba, usan sombrero y son un movimiento extremista, donde las mujeres allí usan unos faldones, ya usted sabe, los muchachos se crean ahí mismo, en esa aldea, en esa comunidad. Y es un movimiento cristiano extremista. Nosotros tenemos este grupo acá que se llama los Rabacucu, que es un movimiento cristiano extremista también, el cual se ha venido desarrollando a través de prédicas muy fuertes, que incluyen lo que son los ataques directos. El fuerte del mensaje de este movimiento es la crítica directa en campaña al aire libre. ¿Dónde está la debilidad de este movimiento? En que dentro de lo que es la ética cristiana no la manejan. Son muy ligeros a la hora de corregir, basado en la forma en que Juan el Bautista corrigió a Herodes, a Herodes, el tetrarca, el que gobernaba en el tiempo pues de Jesucristo, cuando éste le dijo a Herodes: Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Como Juan el Bautista fue muy directo con este mensaje, señalando al jefe, a la autoridad máxima, desnudando su vida oculta ante el pueblo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Esto hizo que la mujer de Salomé, pues que la mamá de Salomé se ensañase contra Juan el Bautista, y esto provocó el encarcelamiento de Juan el Bautista, como ustedes conocen, en Mateo capítulo 3, que allí está bien ampliado el tema. Pero desde ellos han adoptado esta forma, este espíritu de Juan el Bautista, que es de decir las cosas sin ética, de decir las cosas que no se puede tener piedad, hay que llamarle perverso, hay que llamarle cerdo, hay que llamarle, no importa quién haga lo malo, hay que llamarle cerdo, tan descarriado 7 veces, oye bien mortal, oye bien carnal, todas estas cosas, estas frases que se han convertido famosas dentro de las redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, han exhibido un gran nivel de ignorancia. Y la gente se cura y le da seguimiento a este tipo de prédica y de rafagazo, como dicen por ahí: cuídate de que te caiga la ira de los Rabacucu. ¡Ah! Ya usted sabe, cuídate. ¿Por qué? Porque ellos son muy despiadados a la hora de corregir, a la hora de amonestar. No utilizan lo que es el espíritu de mansedumbre. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que cuando vayamos a corregir, dice Pablo, no reprendas al anciano. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Cuando ellos van a dirigirse a cualquier autoridad, como Marcos Yaroide, que es una autoridad eclesiástica, es un líder, como Michael Carpiadosa, que es otra autoridad en San Pedro de Macorís, al momento de ellos dirigirse a cualquier autoridad eclesiástica que ellos consideran que no lleva su forma de doctrina, automáticamente lo denigran y le dan hasta con el cubo del agua, pero fuera de la ética. Y ahí es donde está lo malo de este movimiento, donde necesitan ser educados.
Estos muchachos, Felipe y Soporte, necesitan ser educados eclesiásticamente hablando, para que mantengan, conozcan lo que se llama la ética cristiana. Si usted entiende que una persona está mal, que una persona está incurriendo en faltas graves, dice las Escrituras en el libro en la carta de Santiago, que cualquier hermano que fuese sorprendido en falta, debemos, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y que se recuerde que el que haga juicio sin misericordia sobre una persona que está en falta, juicio sin misericordia se hará sobre esa persona. En otra palabra, que como usted mida a los demás cuando están en falta, así mismo lo van a medir a usted cuando usted caiga en falta. Todos somos vulnerables, estamos sujetos a pasiones como el profeta Elías, y por eso debemos pedir a Dios que tenga piedad de nosotros y no nos deje caer en tentaciones, porque la gente es cruel, la gente te alaba mientras está predicando, mientras está echando fuera demonios, sanando enfermos, pero la gente es insaciable. Y eso lo demostró Jesucristo cuando estuvo predicando y dijo, la gente habla de Juan que ni come ni bebe, y hablan de mí porque como y bebo vino con pecadores y publicanos. La gente no hay quien lo entienda. La gente es insaciable. Por eso debemos vivir para Dios. Por eso debemos hacer lo que hacemos para Jesucristo, independientemente de donde estemos, porque Dios lo ve todo. Hacerlo para Dios. ¿Cuál es el objetivo mío? De hablar pues de Cristian Casablanca, Marcos Yaroide, que el debate que tuvieron, saque la parte positiva, y de la parte de los Rabacucu, si este mensaje yo lo logran ver, Felipe y Soporte, son muchachos que tienen una gran intensidad al momento de predicar. Yo les recomiendo, como joven, como pastor, como profeta, les recomiendo que se eduquen en la ética cristiana. La ética cristiana tiene que ver con el manejo eclesiástico a la hora de usted dirigirse tanto a las autoridades nacionales, a las autoridades civiles. Ya dice la Biblia que a Pablo le dieron una galleta en una ocasión porque estaba dirigiéndose de forma indecorosa ante un príncipe. Le dijeron, así hablas al príncipe. Él dijo, oye, al sumo sacerdote. Él dijo, oiga, me excusa, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, dijo Pablo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es decir, la ética es que debemos orar por las autoridades y al momento de corregirlo, ya sea un presidente, un diputado, un senador, un regidor, debemos ser éticos, reprenderlo, pero con altura, no caer al nivel de degradar y de caer en ofensas directas, como llamarle cerdo a un pastor, como llamarle chuleta, chuletón, hacer una burla, hacer tomar este humor mediático, sarcástico, depredador, este humor que mientras ellos piensan que están cogiendo view, piensan que están matando la liga y que su mensaje está escalando. No, su mensaje está siendo objeto de burla. Su mensaje está siendo objeto de burla no solamente de ustedes, sino del evangelio en completo. Cuando alguien comete un improperio o se dirige con improperios en cualquier medio de comunicación, la gente dice, por eso que yo no creo en evangélico, por eso que yo no hago caso de esas religiones, porque no ve cómo se están matando entre ellos, no ve cómo viven entre ellos, porque son inmaduros, no estudian. Entonces, generalizan los periodistas, los que estudian, los analistas, los universitarios, que también necesitan el evangelio. Entonces nos mezclan a nosotros como un grupo de ignorantes y piensan que todos los cristianos somos ignorantes. No, pues no es así. El hecho de que hayan dos o tres, de que estén haciendo cierto uso indecoroso quizás de las escrituras o un mal manejo basado en emociones o de lo que ellos sienten en aquel momento, no significa de que todos los cristianos somos así o somos ignorantes. Hay un grupo que se ha propuesto estudiar, analizar con objetividad los eventos bíblicos y el mensaje de Jesucristo para una generación cambiante y contumaz como la que estamos viviendo hoy en día. Así que mi consejo desde esta maravillosa tertulia internacional es que hagamos caso a la ética, que usted joven estudie las escrituras, como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
hasta aquí ha sido nuestra reflexión de la tertulia internacional en esta ocasión. Síganos en YouTube como Apostelo Jerez, en Instagram y compartan, déjenos su comentario y shalom, nos vemos la próxima.